Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que cree en mí ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto la primera lectura como el Evangelio hoy tienen mucho que ver, aunque en posiciones muy distintas, pero muy ligadas. La primera nos empieza a hablar ya de esta expansión del cristianismo con esta primera misión apostólica, en la cual primero se nos explica un poco esta comunidad. Dice que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas, maestros: Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio, el de Cirene, Managén, el hermano derecho del tetrarca de Herodes, y Saulo. Estos eran los principales de la comunidad. Y dice, y un día que estaban celebrando el culto al Señor y habían hecho un ayuno especial, dice que el Espíritu Santo les hace ver, les dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que yo les he llamado. Bueno, entienden que es obra de evangelización y que empieza la primera gran misión. Dice, después de ayunar y orar, les imponen las manos y los envían. O sea, los envían a predicar. ¿Dónde? Pues hacia Chipre, pero entonces dice que van a Seleucia, cogen el barco, primero van a Salamina, bueno, en Chipre, y ahí empieza el primer gran anuncio. Algunos se convertirán, otros no, y empiezan a predicar a Cristo, pero en las sinagogas de los judíos. Yo supongo que también empiezan por Chipre, porque Bernabé es chipriota, es de Chipre, y allí empiezan. Ese viaje, allí primero a Salamina, a Chipre, les hará que después vayan desde aquí, pero eso lo veremos los próximos días, ya hacia todo lo que es Asia Menor en barco, todo lo que es la actual Turquía, para después ya pasar a Grecia, pero eso lo iremos viendo más adelante. Pero tiene mucho sentido con el Evangelio de hoy: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y hace todo un razonamiento que al mundo de hoy no lo puede entender. Cristo no ha venido a juzgar, sino a salvar. Pero eso quiere decir otra cosa, a la vez, que el mundo ya estaba condenado. Todo lo contrario de lo que el mundo de hoy piensa. El mundo de hoy piensa, gracias por desgracia de la Revolución Francesa y de los iluministas franceses, el mundo, las personas, los hombres son todos buenos, pero la sociedad, y ya el marxismo dirá, y la Iglesia es la que estropea al hombre. Por eso el gran opio del pueblo es la Iglesia, es la fe. La fe estropea al hombre, la Iglesia estropea al hombre. Por eso hay que acabar con la Iglesia. La sociedad estropea al hombre. Por eso hemos de acabar con la sociedad. No. Hay que purificar la sociedad, pero la mentalidad es esa: todos somos buenos, pero hay alguien siempre de fuera que nos hace malos. ¿Cuál es la mentalidad del Evangelio? El hombre se ha apartado de Dios, eso le lleva a la condenación.
Y Cristo lo que viene es a salvar al hombre que está en el pecado, al que ya está condenado. Por eso no viene a juzgar y condenar, ya está condenado y juzgado por haberse apartado de Dios, por no creer en Dios, por no seguir al Dios verdadero. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Pues viene, nos muestra la palabra del Padre, sea Dios, se hace hombre, para salvar a los hombres. ¿Cómo se salvan los hombres? Escuchando y cumpliendo su palabra. Claro, todo esto es antimoderno. El mundo de hoy son, salvarnos a nosotros, que somos fantásticos y maravillosos. ¿Quién nos ha de salvar? Nosotros mismos. Lo somos todo, este antropocentrismo brutal, donde el hombre se cree bueno por él mismo y además ha de destruir a todo el que no piense como él. De ahí toda esa lucha contra la Iglesia tan fuerte que hemos vivido y que vivimos y que se ha vivido tantas, pero no solo en estos momentos. En toda la historia siempre es un problema entre Dios y el hombre que quiere saltarse a Dios, que no quiere a Dios, que quiere ser él mismo su Dios. Y sabemos que la única salvación es aceptar a Cristo, seguir a Cristo, conocerlo, amarlo de verdad, y solo en Él tenemos vida eterna.